Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, su sangre sigue siendo eficaz. Cristo vive hoy, poderoso es, la gloria Buenas en su noches, hermanos. palabra Hoy hallará. vamos a ver cómo la fe en Jesús puede encender una esperanza. El relato se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos del 21 al 34. Esta es una historia dentro de otra historia. Menciona a una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. La Biblia no nos da su nombre, pero sí nos dice su condición. Estamos hablando de un problema menstrual crónico. Quizás ya la anemia se había apoderado de ella. Jesús a esto le llama azote, a su enfermedad. Es como si lo hubieran estado flagelando por 12 años. Si es difícil para una mujer su periodo cada mes, para esta mujer era mucho peor porque tenía un constante flujo de sangre desde hacía 12 años. Y más difícil es su condición por ser una mujer judía. Su enfermedad afectaba toda su vida, porque era considerada inmunda por la ley de su época. Era casi como si estuviera leprosa, y esto afectaba su vida de muchas maneras. En lo marital no podía estar con su esposo si es que lo tenía. En lo maternal obviamente no podía tener hijos. En el hogar tenía que tener sus propias cosas, su cuchara, su plato, su cama, su silla. En la vida religiosa no podía ir al templo, y en la vida social nadie se le acercaba. Dice el relato que había visitado muchos médicos y que por lo mismo había gastado todo lo que tenía, y no obtenía buenos resultados, sino que por el contrario le iba peor. Pero oyó hablar de Jesús. No sabemos cómo había oído hablar de él, pero despertó su esperanza. Esa fama curativa de Jesús volvió a encender la llama apagada de su corazón. Por fin, hay alguien que después de tantos años puede hacer algo por ella. Jesús no solo es el mejor, sino que es el único recurso para librarla de su condición. La mujer no había visto ningún milagro de Jesús, solo oyó hablar de él. Y dice la Escritura en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Ella estaba segura que solo con tocar el manto de Jesús quedaría sanada. Enseguida se apresuró y decidió pasar por entre la multitud y llegó a tocar el manto de Jesús, y en ese mismo momento quedó sanada de su mal. La fuente de su sangre se secó y ella sintió en su cuerpo el alivio. Jesús reconoce que había salido poder de él y pregunta a quién le había tocado. Y la mujer, temerosa, se postra delante de él y le dice toda la verdad. Y Jesús le contesta: tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En verdad, su fe fue tan grande que lo que creyó que pasaría, pasó. Muchas veces en nuestras vidas se nos presenta, así como a la mujer, uno o varios pecados que estamos cargando desde hace ya mucho tiempo. Hermanos, es tiempo de postrarnos ante Dios, pedir perdón y sanarnos de ese mal que nos persigue. Tomemos como ejemplo a esta mujer y su fe en Jesucristo, y creamos que también nosotros podemos ser librados de nuestros pecados. Que Dios nos bendiga.